para Dios. A veces preguntamos mucho y no vamos. Eso trae consecuencias, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque eso trae consecuencias, pero lo importante es que la gente pueda entender que la obediencia es simplemente, también se deriva de la fe, de la confianza. La base de la obediencia es esa fe. Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo evangelista Ernis Torres. Una vez más en otro episodio de A Solas con Dios, el podcast. Rápidamente queremos darle un saludo a toda la audiencia de Apocalipsis Network, toda esa audiencia que semana tras semana está con nosotros, ¿verdad? A las 10 de la noche, todos los miércoles. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Saludos al pastor Raúl Delgado, todo el equipo de trabajo de Apocalipsis TV, Apocalipsis Network, por excelente trabajo que hacen en la transmisión de este programa. Estamos muy contentos y muy gozosos. Saludos a todos los ministros, evangelistas, pastores, misioneros que tienen su programación aquí en Apocalipsis Network. Le enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Sigan hacia adelante predicando este evangelio que tanto necesitamos predicar en este tiempo. Felicitaciones a cada uno de ustedes. También quiero darle un cordial saludo a los pastores, al pastor general de la iglesia de Jasmine Lake, el pastor Eric Otero y su esposa Vivian Otero, la pastora. Los pastores que los amamos mucho, enviamos un saludo. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Estamos muy contentos y gozosos. Saludos a toda la audiencia de la iglesia de Jasmine Lake también. Un saludo para ellos. Bendiciones. Todos los ministros, pastores de la casa, líderes. Les enviamos un abrazo en el amor del Señor, así que continuemos hacia adelante y gracias, ¿verdad?, por su sintonía. También quiero dejarles saber que usted se puede conectar en nuestras redes sociales. También estamos en el YouTube. Esta programación sale en YouTube, ASCD, el podcast. Ahí usted nos puede conseguir y ver los videos, este episodio y otros episodios que están allá ahí reservados para que usted vaya ahí a nuestra página y va a conseguir todo ese contenido. También puede estar seguirnos en el TikTok, en el Instagram. Estamos por ahí también. Así que búsquenos ASCD, el podcast. Así que usted nos puede conseguir por ahí también. En esta noche estamos muy contentos y muy gozosos, ¿verdad? Porque tenemos un episodio muy interesante con un hermano que ha dicho que sí a ser el superintendente de escuela bíblica de aquí de la iglesia de Jasmine Lake, el hermano Germán Avilés. Hermano Germán Avilés, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias, Ernis. El Señor te bendiga. Es un placer poder pues aceptar tu invitación y hacer presencia en esta noche para poder compartir con la audiencia y no solamente con los hermanos en la fe y los líderes, sino con aquellas personas que son simpatizantes del Evangelio o que simpatizan de la Biblia y quieren conocer un poquito más de la Biblia. Pues programas como este están para poder traerles la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas del reino, para que puedan acercarse más a Dios, porque vivimos en días difíciles, en días donde hay mucha perversidad y donde, como dice la Biblia, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, lamentablemente. Pero nosotros estamos llamados a ser lumbreras en las tinieblas para poder alumbrar y guiar a las personas que quieren acercarse a Dios. Amén, amén, hermanos. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros acá. Para mí es un placer que usted esté aquí. Es una bendición. Gracias, ¿verdad?, por lo que usted hace, por el tiempo que usted, ¿verdad?, se dedica, ¿verdad?, a la obra del Señor. El hermano Germán es director, superintendente de la escuela bíblica, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Como dice, ¿verdad?, como otros líderes, ¿verdad?, y hemos estado invitando a otros líderes a esta plataforma que estén conmigo y me ayuden, ¿verdad?, en esta encomienda. Hermano Germán, para el beneficio de los hermanos que nosotros estamos, siempre presentamos, ¿verdad?, qué es lo que hace cada líder, ¿verdad?, o cómo está formado, estructurado cada departamento. Para el beneficio de los hermanos que están en el área, que quisieran
venir a nuestra iglesia o a estudio bíblico, hermanos, hermanos, ¿cómo está funcionando la escuela bíblica aquí en la iglesia? Sí, la iglesia, gracias le damos al Señor, estamos en victoria. La membresía sigue creciendo firmemente y la gloria y la honra sea para el Señor. Queremos dejarles saber que estamos aquí con las puertas abiertas y los brazos extendidos para recibir a todo el que quiera conocer de la palabra. Aquí se dan servicios de estudios todos los miércoles, empezando a las 7:30 de la noche, pero no se preocupe, si usted trabaja, ya nos vamos tempranito, como a eso de las 9 de la noche, ya estamos fuera, o sea que no se crea que va a venir y va a estar aquí hasta las 9:30 o las 10 de la noche. Tratamos de ser breves, pero tratamos de ser concisos y enseñar la palabra. Tenemos estudios y clases dirigidas hacia las damas. Tenemos también una clase para caballeros. Tenemos una clase especial para los jóvenes. Inclusive tenemos clases para niños de las diferentes edades. Niños de 4 a 6 años. Niños de 6 a 8 o 9 años, y tenemos otra clase de niños de 8 como hasta 11 años. también. También tenemos clases que se dan por el pastor residente de clases en inglés, nuestro hermano Pastor Larga Espalda. Él también está dando clases a las personas que no entiendan mucho español, pero que entienden mejor el inglés, pues también se les está dando clases. O sea, clases en inglés también se dan, escuela bíblica en inglés. Correcto. Okay. Entonces también estamos dando en el presente clases de discipulado para los nuevos, los recién creyentes, que necesitamos instruirlos en la palabra, porque no es solamente predicar el evangelio y ya aceptar a una persona. La persona tratamos de instruirla, porque la palabra nos enseña que como creyentes tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, y una vez la persona da ese paso de fe, pues tenemos que discipularlos y enseñarlos de qué trata este evangelio, de qué tratan las Sagradas Escrituras. Tenemos clases de discipulado, aparte estamos teniendo actualmente clases también para bautismos de los nuevos creyentes, donde se le enseña la palabra de Dios y qué significa el bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué la iglesia protestante, en este caso la iglesia pentecostal, da bautismo a las personas adultas y no a los infantes, no a los niños? Entonces, pues todas esas cosas son las que enseñamos para que la persona pueda crecer en el crecimiento de la palabra y conozca la razón del porqué de lo que creemos. Claro que sí. Muy bien, hermanos, hermanos. Gracias por esa explicación para los hermanos. Si usted no tiene una iglesia y usted quiere ser parte de esta iglesia o está buscando un lugar para estudiar la palabra del Señor, todos los miércoles a las 7. Así que ya la escuela bíblica pasó para nosotros, porque ya este programa sale luego de la escuela bíblica. Así que está cordialmente invitado a las 7:30 todos los miércoles. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por esa información. Pues, hermanos, en esta preciosa noche queremos hablar de un tema que se habla mucho. Es el tema de la obediencia a Dios. Y quiero que usted me ayude, ¿verdad?, a enviar este mensaje a todas las personas que nos escuchan, porque creo que es importante hablar en este tiempo de la obediencia, habiendo tenido un evento tan vergonzoso y tan triste a la misma vez, con el caso de Charlie Kirk. Conservador, cristiano, hombre de Dios, que iba por todas las universidades que le dieran la entrada a debatir temas, ¿verdad?, de sumo interés, temas que están contemporáneos ahora, ¿verdad?, con los tiempos que estamos viviendo, esos temas de actualidad. Se paraba y debatía con maestros, estudiosos, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, porque se ha ido viral la noticia que fue asesinado, ¿verdad? Y lo que conllevó la obediencia de este varón en una circunstancia un poco difícil, lo primero que me vino a mi mente
es que este hombre ha sido un mártir, se ha convertido en un mártir moderno, porque lo primero que venía a mi mente era eso, era que los apóstoles, cómo ellos perecieron, cómo por el amor al evangelio, por las cosas que decían, profetas que hablaron la palabra del Señor y por decir la verdad fueron muertos. Entonces, no estoy diciendo ni metiendo miedo que todo va a pasar igual, pero se dan estos casos donde vemos que se ha levantado un grupo de personas que le rechinan los oídos, hermanos, le molesta en los oídos escuchar la palabra de verdad. En este tiempo estamos viviendo un tiempo donde la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que somos una generación muy opinionada. Todo el mundo sabe un poco o sabe mucho y no quieren llegar al consejo de la palabra del Señor, que el consejo de la palabra de Dios no caduca. El consejo de la palabra de Dios siempre está presente. Correcto, eso es correcto. Una cosa que yo noté, y no solamente en este caso lamentable, la palabra nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 28, 19, que Jesucristo dijo ir a todas las naciones y hacer discípulos. O sea, esa es la encomienda que el Señor nos dio para llevar el evangelio a las personas. Y en el libro, en la epístola de Pedro, se nos enseña que tenemos que dar fe, tenemos que dar razón de nuestra fe. Es un mandato, no es una sugerencia. Entonces, muchas veces no vamos como, y lo digo con respeto, no lo digo en forma defamatoria, pero no vamos como los testigos de Jehová de puerta en puerta. Mis respetos por eso, pero todos tenemos diferentes formas de llevar el evangelio. Entonces, por ejemplo, en el caso de este varón de Dios, Charlie Kirk, el ministerio de él era llevar el evangelio a universidades en público y a los campus y a diferentes sitios donde él debatía con personas. Lo bonito de este varón de Dios es que él debatía y refutaba con respeto. Nunca lo hizo burlándose de nadie, nunca lo hizo difamando. Pero como estábamos hablando previamente, estamos en un tiempo donde las personas, la Biblia dice que va a llegar el tiempo donde van a tener comezón de oído, que no van a querer escuchar la sana doctrina. Y como se mencionó, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces hay gente perversa que no pasan el que se le hable de las buenas nuevas del evangelio y de la institución que Dios estableció en la palabra como el matrimonio debidamente. Y no me quiero salir del tema, pero el punto es que vivimos en un tiempo y en una nación donde se nos da libre expresión de palabra. Entonces, tú y yo podemos conversar, podemos debatir y podemos llegar al acuerdo que quizás tú no estés de acuerdo con lo que yo diga o lo que yo valore y viceversa. Pero eso no me da mi derecho de tomar en manos violencia para quitarte la vida. Porque ¿cuál es el motivo y la razón de que podamos tener libre expresión, pero se nos corta quitándonos la vida? Eso es algo perverso, eso no es normal. Claro. Yo lo dije en un video en mis redes, el debatir no es prohibido en los Estados Unidos y lamentablemente pasó esto. Traemos este ejemplo porque la obediencia a Dios es importante. Yo quiero que la gente pueda entender que la obediencia es una actitud de acatar, una actitud de accionar a ser fiel a Dios, en el término cristiano, ¿verdad? Bíblico. Cuando nosotros vemos la definición que nos da el diccionario, dice la acción y la actitud de acatar, de respetar y cumplir la voluntad, normas, reglas u órdenes de una autoridad o figura superior. Eso es lo que nos dice el diccionario.
cuando nosotros obedecemos, nosotros a veces preguntamos los detalles, pero a veces Dios nos da los detalles. En esta historia que vamos a ¿verdad?, a hablar un poco de ella, es la historia de Abraham, la historia cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac. Vemos que no hay mucho detalle de parte de Dios, y a veces el Señor envía en nosotros órdenes o mandatos o encomiendas que nos vayamos nosotros a hacer algo para Dios. A veces preguntamos mucho y no vamos. Eso trae consecuencias, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque eso trae consecuencias, pero lo importante es que la gente pueda entender que la obediencia es simplemente, también se deriva de la fe, de la confianza. La base de la obediencia es esa fe que nosotros tenemos en esta figura, porque hay mucha gente que obedece por diferentes maneras, pero tenemos que saber que la obediencia a Dios es por la fe. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero yo quiero que por favor, hermano Germán, si es tan amable, nos puede dar un poquito de contexto a esta historia. Déjame leer el versículo, Génesis capítulo 22, vamos a tomar el versículo 2, y dijo, y toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Exacto. Por favor, hermano Germán, denos un poquito de contexto a esta palabra. Sí, cómo no. Un placer poder hablar de este tema a los amigos. Como mencioné anteriormente, sé que hay mucho creyente que está viéndonos a través de las redes, pero a los amigos que quizás no conocen mucho de la palabra o de las Sagradas Escrituras, pues le quiero dar una pequeña introducción del background de quién fue Abraham, de quién fue este personaje que la Biblia menciona como Abraham. La Biblia lo menciona también como el primer patriarca que él no fundó, pero es la persona ancla donde se justifican tres religiones. Una es la cristiana, uno es el islam y la tercera es el judaísmo. Porque las tres religiones saben que Abraham fue el patriarca, como decir aquí en Estados Unidos, un pionero. Ajá. Fue el pionero donde salen estas religiones, porque todas saben que Abraham existió, saben quién fue y cómo fue la vida de Abraham, que era un hombre que Dios lo llamó de una religión pagana en el cercano oriente, en lo que se conocía para ese entonces como Mesopotamia. Ahora creo que tiene que ver Mesopotamia, Babilonia, ahora es Irán, Irak, esas áreas por ahí en el cercano oriente. Pues este hombre pertenecía a una familia de gentes paganas. Para ese entonces no se conocía lo que era adorar a un Dios, lo que hoy en día se conoce como monoteísmo. Antes era politeísmo, que viene de la palabra poli, que quiere decir múltiples. Se creían en muchos dioses. Entonces este hombre fue llamado por Dios. La historia de él comienza en Génesis capítulo 12, pero no quiero abarcar mucho de eso porque nos vamos a concentrar en la historia que surgió aquí. Pero Abraham fue un hombre que conoció de Dios a los 75 años, ya era, por nuestros estándares, ya era un anciano, ya era una persona de la tercera edad, no era ningún niño, no era ningún joven, pero fue tan significativo lo que este hombre hizo que Dios lo amó tanto que las Escrituras lo describen como su amigo. Dios lo llegó a llamar mi amigo. Así mismito dice, Abraham mi amigo. Y lo más bonito de Abraham fue que fue, como dije, el precursor, el patriarca, el pionero que sin conocer quién era este Dios, obedeció cuando Dios se le reveló y le habló y le dijo que saliera de su tierra
y de su parentela quisiendo decir de su familia, de los suyos, porque él lo iba a llevar a una tierra y le iba a enseñar cosas distintas. O sea, Dios quería empezar a tratar con la nación, con el ser humano a través de este hombre. Entonces, la Biblia menciona que Abraham fue obediente a la palabra de Dios, que por fe, tú mencionaste ahorita la palabra fe, y el propósito de este tema, precisamente, como ya usted dijo, hermano Ernie, el tema es la obediencia a Dios. Y el propósito de esta lección, de esta reflexión que vamos a hacer, es que vamos a mostrar a través de la historia de Abraham que la obediencia a Dios exige fe, confianza y entrega total, porque siempre va a conducir o llevar a bendición y a propósito eterno. O sea que con Dios siempre vamos a ganar, siempre y cuando seamos obedientes y sigamos su palabra. Entonces, para el tiempo de Abraham no se sabía quién era este Dios, porque habían tantos dioses. La Biblia registra que él obedeció a la voz y el llamado de Dios. ¿Quién sabe? Porque la Biblia, como tú mencionaste anteriormente, no da muchos datos. No, quizás él pensaba que era uno de los muchos dioses que había, pero él decidió oír esta voz de este Dios y seguirla. Entonces, pues, cuando vemos lo que dice aquí, que la obediencia a Dios, lo primero es que exige fe. Entonces, ¿qué es fe? Tenemos que darnos entender qué es fe. Una palabra tan cortita, pero que lleva una connotación bien profunda, porque muchas veces decimos, de acuerdo a la palabra, que la fe es lo que no vemos, la convicción de lo que se cree, etcétera, etcétera. Pero fe va un poquito más allá, porque fe tiene que ver con la convicción profunda que el creyente tiene en eso que no ve, en eso que cree, en eso que pone su confianza y pone su vida entera en seguir en un Dios invisible, pero que está presente y se hace presente en la creación. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de una persona, a los amigos que nos están escuchando, que han sido traicionados, han sido, ¿verdad? Que las personas que trataron con él eran personas que hacían truco, como decimos nosotros, ¿verdad? No eran de confiar. Estas personas crean en sí una resistencia a la hora de creer y obedecer a Dios. Pero, en esta noche queremos que usted entienda algo. Cuando nosotros nos llamamos obedientes porque estamos dando una convicción. Cuando usted es obediente, usted está mostrando su fe delante de Dios. En este caso, delante de Dios. Cuando usted es obediente en su trabajo, en lo secular, usted va a ser recompensado por eso. Su obediencia, ¿por qué? Porque hay unos estándares. La obediencia me gusta mucho porque el obedecer es dos cosas, hermanos, hermanas. Es dejar de hacer o hacer. Usted deja de hacer ciertas cosas para entonces hacer otras cosas. Y es muy interesante esto porque conlleva de ambas cosas. Hay que dejar ir y hay que empezar, ¿verdad?, a recoger, ¿verdad?, cosas nuevas. Es muy lindo porque cuando nosotros mostramos esta obediencia a Dios, que en este caso es un caso muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque está la vida de su propio hijo. Nosotros estamos viendo y tenemos ya una opinión porque ya sabemos el desenlace de la historia. Correcto. Ya sabemos el desenlace, ya sabemos lo que pasó. Pero como Abraham no sabía lo que estaba pasando, mire el grado de fe, el grado de obediencia de este varón, que ya solamente el hecho de que Dios le prometiera un hijo en su vejez y lo cumplió, bastó para él decir, no,
vamos a ir a donde Dios nos dice, Él va a suplir. Correcto. Entonces es muy interesante, ya entrando un poco en el desarrollo, ¿verdad? Que esta prueba que el Señor le pone de la obediencia iba a marcar, hermanos, iba a marcar una generación, bueno, una generación, no me equivoqué, muchas generaciones. Correcto. Como ejemplo, porque le llamamos el padre de la fe a Abraham. Entonces, hay que saber que Abraham es, que le llaman el padre de la fe por esta acción. Correcto. Mira, una cosa bien bonita de la historia de la vida de Abraham, y ya mismo vamos a entrar al tema principal, pero lo más bonito y a base del trasfondo que estamos dando, el background, es que como tú mencionaste, Abraham ya era un anciano. Aparte de que era un hombre de tercera edad, de la avanzada edad, cuando Dios lo llamó a los 75 años, él estuvo alrededor de 25 años divagando en el desierto, en la tierra de Canaán, que es lo que se conoce hoy como Palestina, incluyendo a Israel. En esas tierras él estuvo divagando como nómada, pero todo lo hizo por fe, siguiendo lo que Dios le decía. Entonces, ¿qué pasa? Como tú mencionaste, y para explicar a los amigos y a los hermanos, Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai, que era estéril, era infértil, no podía dar hijos, y era una mujer de edad avanzada también. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar simiente, yo te voy a dar hijo, y tu generación será bendecida. Y tu descendencia va a ser tan grande como la arena del mar. Y en una noche hasta lo despertó y lo sacó fuera de su carpa y le dijo: mira hacia el cielo. Y le dijo: mira, cuéntame las estrellas si las puedes contar. Él le dijo: ¿sabes qué? Así mismo va a ser tu descendencia. O sea que fue impactante la promesa que Dios le dio a Abraham. Y lo más bonito es que fue una promesa incondicional, porque cuando leemos las escrituras en el libro de Génesis, usted ve que Dios no le puso condiciones. Dios quería tratar directamente con él porque lo estaba usando como el ancla para lo que iba a venir en el futuro. Y Abraham fue tan, vamos a decir en los términos de hoy, que dice uno que uno es gullible, que es inocente y lo cree todo como un niño. Así fue la fe de Abraham. Dios le creyó que todo lo que Dios le estaba prometiendo lo iba a cumplir. Y según las escrituras, al cabo de 25 años, duró 25 años, es cuando Dios le da el hijo de la promesa. Y entonces ahí es que nace Isaac. Ya Abraham había cumplido 100 años. Estaba bastante avanzadito en edad. Pero esto nos enseña que, como recientemente se estaba predicando aquí en uno de los sermones, creo que fue el viernes pasado, uno de nuestros hermanos, el hermano Rolando, estaba predicando que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. O sea que la especialidad de Él es hacer lo imposible posible. Y eso era lo que estaba en cuestión aquí, lo que se estaba manifestando. ¿Entiendes? Dios trató de una manera tan poderosa con Abraham, que hasta en cierto momento ellos mismos dudaron y vemos cómo su esposa también decía: pero ¿cómo es posible si mira, nosotros ya no estamos para eso? Pero Dios es fiel. Dios se encarga de hacer, vamos a decir, lo imposible o lo que ya nosotros no podemos hacer. Porque cuando nosotros creemos en Dios, no todo Dios nos lo va a poner en bandeja de plata. Hay que accionar, nosotros tenemos que accionar y hacer. Pero donde nosotros nos quedamos cortos, ahí va Dios y hace lo imposible, lo que prometió. Acomoda todo a lo que Él prometió una vez. Él va acomodando cosas que hay gente que me dice: no, pero es que yo estoy obedeciendo, pero no veo.
estoy obedeciendo, pero no veo no veo resultados, no veo lo que Dios me dijo. Y tenemos que saber que Dios no llega tarde ni temprano. Dios llega a tiempo. A ir a tiempo, en el momento preciso. Amén. Entonces, vemos que ya entrando un poquito más acá en la parte donde Abraham recibe este mandato de Dios, agarra a tu muchacho. Él no solamente agarró un muchacho, agarró un par de siervos que lo ayudaran y se prepararon y se llevaron. Dice la Biblia que él preparó la leña, preparó el fuego y todo, ¿verdad? Y fueron de camino hasta donde Dios le iba a mostrar. Mire qué interesante, porque dijimos al principio que a veces Dios nos daba muchos detalles, hermanos Germán. Y es importante que los hermanos entiendan que cuando Dios te envía a hacer algo, Dios nos envía a movernos a un lugar o a hacer algo en específico que estamos ya confirmados que es Dios que lo está diciendo. Muchas veces no sabemos. Muchas veces nos encontramos como Abraham en este momento, que dice, bueno, yo me voy a llevar lo que Dios me dijo que me llevara. Me voy a llevar a mi hijo, me voy a llevar la leña y me voy a llevar el fuego. Entonces, porque decía, vas a ir y ve caminando a donde yo te estoy diciendo y vamos a hacer un sacrificio. Entonces, él no queriendo, vamos a decirlo de esta manera, no queriendo alarmar a Isaac, le dice, no, Dios va a proveer, porque el mandato era, agarra a tu hijo y me lo vas a entregar donde yo te diga. Correcto. Entonces, él dice, déjame aguantarme un poco, en no decir la noticia, cuando Isaac normalmente, la lógica dice, pero papá, nosotros tenemos de todo. Mire cómo vamos aquí. Entonces, vemos que esta actitud es la que tenemos que tener nosotros, de simplemente caminar aún cuando no veamos. Correcto. Mira, una cosa bien bonita que este pasaje, y estamos hablando en el libro de Génesis, el capítulo 22, donde es el transcurso de esta historia. Una cosa que vemos en los versículos 1 y 2 es que cuando Dios habla con Abraham, lo llama primero que nada, y lo voy a leer para beneficio de los que están escuchando y no tienen acceso a la Biblia. En el versículo 1, y desde luego quiero aclarar que estoy leyendo de la Biblia textual, o sea, mi versión no es la de Reina Valera, va a haber unos poquitos de variantes, pero es el mismo mensaje. En el versículo 1, Dios llama y dice así la palabra: aconteció después de estas cosas que Elohim, cuando dice Elohim, habla de Dios, probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Uh-huh. Lo primero que encontramos en este pasaje es lo bello de la forma en que Abraham le contesta a Dios. Uh-huh. Porque a veces uno llama a un familiar y no te hacen caso y tienes que llamarlo 2 y 3 veces para que te digan, ¿qué fue? Estoy aquí, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, tan pronto Dios llamó a Abraham, lo bonito es como él le contesta, como quien dice, aquí estoy Dios, aquí estoy Padre. Cuando dice, heme aquí, quiere decir que él estaba dispuesto a escucharlo y hacer lo que él quería que él hiciera. Eso es bello cuando tú contestas de la manera correcta. A veces tenemos nuestros hijos o un familiar que tú lo llamas y te contestan hasta rough, tú sabes, un poquito. Sí. Pero en este caso vemos la humildad de Abraham y la disposición como decirle, Señor, aquí estoy a tu servicio, ¿qué tú quieres? Heme aquí, estoy aquí presente. Entonces Dios le dice en el versículo número 2, le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo me hago la pregunta, ¿qué expresión tan dura para Abraham, que le acaba de contestar en una forma humilde y con mucha disposición, oír de repente,
ese pedido de Dios, que le dice, toma a tu hijo, tu único. Y una cosa, sí, una cosa que quiero aclarar, pero no quiero centrarme en esto. Ya para este entonces, porque tú mencionaste ahorita más o menos un poquito de ese tema, cuando no seguimos como seres humanos que somos, a veces queremos ayudar a Dios. Cuando Dios nos promete algo, entonces muchas veces metemos las patas, y la historia menciona que Sara le dijo, pues mira, como Dios nos prometió un hijo, pues yo te voy a dar a mi sierva. Ellos tenían una sierva que se llamaba Agar, y le dijo, yo te voy a dar a mi sierva para que tú la tomes y para que puedas tener descendencia a través de ella, porque vuelvo y repito, Sara era estéril. Entonces, a veces queremos ayudar a Dios, pero dañamos un poquito el cuadro. No lo hacemos con mala intención, pero Dios siempre tiene la solución para todo, porque a Abraham le nació ese primer hijo que se llamó Isaac, y Dios tuvo planes. La Biblia explica que Dios tuvo planes para él. Ismael se llamó Ismael, y precisamente Ismael es lo que hoy en día conocemos, el padre de las naciones árabes, de todos los descendientes de los árabes. Pero una cosa bien clara fue que Dios le dijo, la descendencia que yo te voy a dar, el hijo de la promesa, no es Ismael, va a ser Isaac. Y ahí fue donde él cumplió a través de Isaac lo que él tenía planeado para Abraham. Por eso es que, como tú mencionaste hace un rato, se le conoce como el padre de muchedumbre, de muchas naciones. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, cuando él le dice a Abraham, le dice, toma a tu hijo, tu único. No se lo dijo porque estaba ignorando que había otro hijo ya. Simplemente cuando esta escena sale a relucir, ya Ismael no estaba en el cuadro. Ya Abraham había despachado a Isaac, sigo diciendo Isaac, perdóname, a Ismael con Agar, y con el único hijo que él con el que tenía, era el hijo de la promesa, Isaac, y por eso fue que dice, toma tu hijo, tu único. No solamente por eso, sino porque era el hijo de la promesa. Dios tenía planes con el otro, pero no los planes que tenía con este. Entonces, por eso es que le dice, a quien ama. ¿Por qué? ¿Por qué le dice a quien ama? Porque por 25 años, lo que estábamos hablando ahorita, desde los 75 hasta los 100, él anhelaba esa descendencia que Dios le había prometido, ese hijo de la promesa. Entonces, él estaba anhelando tener un hijo. Entonces, él sabía que Dios se lo había prometido, pero el tiempo 25 años a veces es mucho, mi hermano. Entonces, aquí cuando él le dice, a tu hijo el que tú amas, y llévalo a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí. En otras palabras, ofrécemelo en holocausto. Eso fue un golpe duro, eso fue un golpe impactante, aunque vamos a ser realistas. Los que conocen un poquito de historia y han leído en los tiempos antiguos, las religiones paganas de aquel tiempo muchas veces sacrificaban los hijos a los dioses. O sea que para Abraham no era desconocido que de repente Dios le hablara de sacrificar su hijo, pero la diferencia estribaba en que este Dios le había prometido que de ese hijo iba a ser una descendencia de múltiples naciones. Claro. ¿Entiendes? Entonces es algo chocante, es algo impactante. Y por eso es que estamos hablando de la prueba de la obediencia. Aquí empieza esa prueba, en los versículos 1 y 2, donde Dios le pide lo que era más valioso para Abraham, que era su hijo. Había pasado un tramo desde que, dice la Biblia, cuando Abraham recibe el mensaje de tener a su hijo, dice la Biblia que pasó un tramo como de 10 años. Y entonces, como no veían la promesa, ahí fue que entonces le dio a Agar. Y entonces ahí tuvo su primer hijo. Luego, ¿verdad? Sacando cuenta, porque la Biblia dice que Sara murió a los 127 años. Correcto. Pues en un tramo ya entonces como de algunos
Ya Ismael era un poquito más, ya más entradito en adolescente, cuando nació el hijo de la promesa, ¿verdad? O estaban más o menos ahí, estaban más o menos ahí. Entonces, vemos que el Señor le especifica y le dice, ese hijo al que tú amas. Entonces, Dios nos da a nosotros a veces pruebas con cosas que a nosotros nos va a costar. Yo quiero que la gente entienda que Dios en este tiempo no te va a pedir que tú mates a tu hijo, ¿verdad? Que tú lo sacrifiques. Pero a veces nos va a pedir cosas que cuestan. Porque Dios quiere probar esa fe. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a decir, en el término de nuestra vida, ¿verdad? En el curso de nuestra vida, cosas van a venir a donde nosotros. Van a venir pérdidas, como van a venir ganancias. Van a venir bendiciones, como también van a venir cosas que nos van ¿cómo se dice la palabra? Sacudirnos, esa es la palabra que quería buscar, gracias. Sí. Esas cosas que nos sacuden, que a veces nos sacudieron y decimos, ya, yo creo que la promesa que Dios dijo, no, ya no va a pasar. Entonces vemos a un Abraham que estoy seguro que la batalla mental que tiene que haber tenido, aún en obediencia, ¿verdad? La Biblia no registra estos pensamientos. Esto es el Evangelio según Ernie. Entonces, vemos que hay una fe intacta, pero estoy seguro que en el momento en que él va preparando todo, dice, pero como usted decía, pero había una promesa. ¿Qué pasó? Señor, mira, si me dijiste que... Entonces, lo mismo sucede, parecido sucede, si lo traemos a nuestra vida, pasa de esta manera. A veces Dios abre puertas y cierra puertas. O nos dice, vamos por este lugar, pero algunas veces ya ese lugar ya no es más el lugar donde Dios te quiere y te mueve a otro lugar. Entonces, hay muchas situaciones, ¿verdad? Y podemos estar aquí toda la noche diciendo todas las situaciones de la gente, ¿verdad? Pero quiero que nuestros hermanos que nos están viendo entiendan de que Dios sabe lo que hace. De que las cosas que Dios, ¿verdad? Nos dio en cierto momento, algunas veces nos las quita para ver dónde está nuestro corazón. Porque de todo esto que vamos a hablar en esta noche, lo más importante es el obedecer, no importa qué. Exacto, exacto. Mira, algo bien bonito de lo que tú estás hablando, de ese tema precisamente, es que estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, porque somos seres humanos, aun cuando conocemos la palabra de Dios, cuando creemos a las promesas de Dios, cuando obedecemos lo que la palabra nos enseña, a veces tenemos momentos donde vacilamos. Ahora mismo en la historia de Abraham que tú acabas de mencionar, también hubo un momento donde después que Dios le hizo esa promesa, pasaron varios años y como que Abraham lo echó a un lado y se olvidó, porque en cierto momento las escrituras describen que cuando Abraham se puso a hablar con Dios, le dijo, Señor, pues ya yo estoy viejo, yo creo que el que me va a heredar va a ser mi siervo Eliezer, ese va a ser el que va a coger y a heredar todo lo mío. Entonces, cuando Abraham le dice eso a Dios, Dios vuelve y le recuerda la promesa y le dice, no te va a heredar alguien de afuera, va a ser el que te va a heredar, va a salir de tus lomos. Y ahí vuelve y le recuerda, parece que ya Abraham estaba resuelto y había dicho, pues Dios me ofreció eso hace muchos años y como que lo echó al olvido. Y como seres humanos a veces vacilamos y fallecemos, pero Dios, como tú mencionaste ahorita, siempre llega a tiempo. Sí. Vemos que ya Abraham recoge todo, va de camino, va caminando, vemos, estuvo un camino de 3 días. Vemos que en esos 3 días que mucha gente, ¿verdad? Muchos predicadores, ¿verdad? Dan su versión. Es muy interesante ver cómo, a pesar del tiempo transcurrido, el tiempo que ha pasado, Abraham continuó diciendo, bueno, que tenemos que llegar a Moria, nos vamos a tardar, pero allá me van a decir dónde es que tengo que ir.
Entonces vemos que van caminando y hay algo muy bonito que es la declaración de fe en medio de la prueba. Porque en este momento es cuando Isaac le dice, pero papá, dice, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Porque yo estoy viendo que estamos listos, pero ya es hora de seguir, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer. Y entonces él, como dijo ahorita, tapando, ¿verdad? Sí. Un poquito, ¿verdad? Sí. Dice, no, Dios va a proveer. Y esta es una declaración bien poderosa, hermano Germán. Es bien poderosa porque la orden de Dios es el Hijo. Pero ya había una promesa que con ese Hijo era que se iba a haber, ¿verdad? Era el Hijo de la promesa, que iba a haber descendencia, que de ahí en adelante iba a surgir naciones. Entonces, vemos que Abraham dice esto en un acto de fe. Nosotros podemos decir de cualquier lado que usted le quiera poner a esta conversación y opinar acerca de esta conversación, pero yo lo estoy viendo en este momento como una declaración de fe. Porque él está diciendo, Dios va a proveer, porque Dios no se va a olvidar de la promesa que me hizo. Amén. Y así hay hermanos que nos están escuchando, que nos están diciendo, no veo nada en esta hora, no sé qué pasa, no veo resultados, pero en este momento el Señor te está diciendo, ¿verdad? Y tú debes declarar, Dios proveerá. ¿Qué va a proveer? Tu situación se va a resolver, lo que sea que tengan que resolver. Si estás en tu enfermedad y estás fiel a que Dios te sana y está en su voluntad, Dios te sana. Entonces, todas estas cosas es que tenemos que nosotros ver para obedecer a Dios, no importando cuál sea el resultado o cuál vaya a ser el resultado, hay que obedecer a Dios. No importando nada, no importando lo que pase. Eso es así. Y una cosa bien bonita que las Escrituras nos enseñan cuando seguimos el relato en este pasaje de Génesis 22 es que en el versículo 3 tú ves que rápidamente después de lo que Dios le dijo a él que hiciera, vemos algo bien interesante, que a pesar de que él estaba acongojado, estaba triste, pero él le creyó a Dios, como tú dijiste, porque el versículo 3, mira lo que dice, y Abraham se levantó temprano. O sea, temprano quiere decir que no dio vueltas, no vaciló, dijo, déjame pensarlo, quizás Dios cambia de opinión mañana, me voy a aguantar. No, dice que Abraham se levantó temprano, quiere decir que Abraham estaba dispuesto a obedecer eso que Dios le había pedido, lo hizo con mucha disposición, porque por ahí hay un refrán secular, por no decir mundano, que dice al que temprano se levanta o al que temprano madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, exacto. Eso fue lo que pasó aquí con Abraham. Abraham quería, mira, Dios me pidió esto, pues vamos, como decimos nosotros acá, vamos a meter manos a la obra. Entonces vemos que dice, se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego, mira esto qué bonito, dice, luego cortó troncos para el holocausto, o sea que él lo preparó, él no se puso a estar dando vueltas, vacilando, deja ver quizás, no, dice que él preparó todo. Eso es la fidelidad de la obediencia de un varón de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Eso es precioso. Entonces vemos que dice que se fue al lugar donde le había dicho Elohim Dios. Entonces, como tú mencionaste, partió en camino. Dios le había dicho en tierra de Moriah. Los estudiosos hoy en día y los catedráticos dicen que la tierra de Moriah es lo que hoy se conoce como Jerusalén. Amén. Entonces, Moriah era lo que hoy en día se conoce como Jerusalén en Israel. Entonces, este siervo caminó, como tú mencionaste también, un periodo de 3 días.
cuando ya habían entrado a los predios de las limitaciones de Moriah, él le dijo a sus mozos, a sus sirvientes, quédense aquí, que yo y el muchacho vamos a ir y adorar y volveremos. Entonces así se hizo. Hay algo interesante que el historiador Flavio Josefo dice, no sabemos cuán verdad sea, pero se dice que Isaac no era un niñito, como muchas veces tenemos la mentalidad de decir que él era un niñito, que Abraham se llevó su niñito. No, se dice, Flavio Josefo dice que Isaac tenía aproximadamente 25 años, o sea, ya era un adulto. No era ningún niño, no era un adolescente, era un adulto. Pero lo bonito que vemos era la obediencia de Isaac, o sea, la mentalidad de Abraham y de Isaac estaban unánimes. El padre, según Dios le decía a él y le decía, haz esto, él lo hacía, y él por consecuencia le hablaba a su hijo, le decía, vamos a hacer esto, y el hijo obedecía. Amén. No como hoy en día, que lamentablemente vivimos en unos tiempos donde los hijos a veces se les resisten a uno y patinan para hacer las cosas. Para coger a hacer las cosas. Pero estos tiempos eran unos tiempos donde vemos el trabajo de Abraham con su hijo, que estaba criando un muchacho obediente, tal y como él lo era. A veces decimos que los hijos cogen de ejemplo a los padres. Abraham era un padre ejemplar. Sí. Y eso, pues, su hijo lo emuló. Entonces vemos que, como tú mencionaste, la obediencia verdadera se mide por lo que nos cuesta o cuánto nos cuesta. Sí, claro. En una ocasión en las Escrituras tú sabes que Dios dice que no quiero sacrificio, lo que Él quiere es obediencia. Él hace el hincapié en la obediencia. Entonces, a veces no tenemos que sacrificar tanto como pensamos. Lo que tenemos es que ser obedientes a la palabra de Dios y confiar en que Dios, como dijo Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esta conversación está buena, hermano Germán, amén, pero se nos está yendo el tiempo. Ok, sí, vamos a... ya que nos quedan sobre unos cuantos, 6 o 8 minutitos nos quedan, pero no te preocupes, todo está bien. Sí. Mire, ya para entrar en la última observación que tenemos aquí, sí, la obediencia llevada hasta el final. Y quiero incluir a nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, ya para cerrar aquí, porque ya estamos para cerrar, para hacer unas oraciones. Sí. De verdad que ha sido tremendo, hermanos, una bendición que usted esté aquí. Qué tremendo es que el momento, ya para resumir un poquito y adelantar, vemos que está puesto el muchacho. No dice nada, dice, bueno, pues papá, entonces vamos a hacerlo. Correcto. ¿Sabes? No vemos que hay un forcejeo, ni muchacho, yo no me voy a meter ahí. Exacto. Vemos como él, me imagino ya cerrando los ojos para levantar el puñal y el Señor le grita. Me imagino como una fiesta en el cielo, hermano Germán. Amén. Para poner nuestra imaginación a correr. Hay una fiesta en el cielo de decir, este varón tuvo la fe inmensa, cumplió con lo que Dios quería que hiciera. Y le gritó a Abraham, tranquilo. Dice que cuando ya estaba allá, que dijo, tranquilo, mira, dice que atrás de él apareció un carnero enredado por los cuernos. Dice, mira, llegó. Pero llegó la bendición al momento en que él dijo, voy a llevar mi obediencia hasta el final. Y esto nos lleva a nosotros como Cristo, que obedeció hasta el final. Porque después del final, hermano Germán, después del final, realmente no es el final, es la consumación de la prueba, pero luego viene la bendición. Correcto. Entonces vemos en esta historia, en la de Abraham vemos la historia, pero también vemos en la historia de Cristo, nuestro Salvador, que fue a la cruz por ti y por mí, por el hermano Germán también.
y nos llevó a nosotros a a estar como en delicados pastos, a comerse pastos frescos, a la bendición que es la salvación de nuestra alma. Tenemos que entender en esta noche, hermanos, que la obediencia a Dios nos va a llevar hacia la bendición. Mientras sigamos retrasando el proceso nosotros en desobediencia, nos vamos a tardar más. Usted lo va retrasando y Dios se aguanta, pero no deja de estar presente a la bendición. Si en esta noche vamos a hacer unas oraciones, hermano Germán, en esta noche creo que ha sido excelente esta palabra que hemos podido hablar un poquito, ¿verdad? En lo que el tiempo nos traiciona. Nos traiciona, pero en esta noche, a todos los hermanos que me están escuchando que de momento desobedecieron o se apartaron, pero dicen esta noche, quiero volver al Señor, quiero volver a comenzar a caminar de nuevo, quiero obedecer. En esta noche yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Si tú quieres aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, repite esta oración. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Señor, envía tu Espíritu Santo a que entre en mi corazón y habite dentro de mi corazón. Soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra y comienza a caminar de nuevo. Busca una iglesia donde te prediquen la verdad y puedas caminar y dar fruto. Hermano Germán, por favor, si nos puede hacer una oración por el estudio de la palabra del Señor y porque los hermanos se sigan fortaleciendo. A la misma vez, por favor, incluya las peticiones de los hermanos que nos están dejando de enfermedad, ¿verdad? De alguna condición. Vamos a hacer esa oración, por favor, ayúdeme con eso. Cómo no, es un placer. Gracias. Padre amado, Padre celestial, Gracias, te damos Padre. gracias en esta noche por la comunión que podemos tener contigo y poder presentar este pasaje de las Escrituras. Pedimos porque este conocimiento llegue a las vidas de cada persona que tiene hambre de ti, que quiere conocer de ti y los que confiamos y seguimos tu palabra. Padre, mira las peticiones de las personas que nos ven a través de los medios sociales que quizás han pedido ayuda, tienen algunas peticiones. Señor, ten misericordia, provéeles, tú sabes las condiciones, súpleles. Si alguien está enfermo, sabemos que tú eres misericordioso para poder sanar a estas personas. Pedimos que la información que se haya dado en esta noche quede en los corazones de las personas y dé fruto. Pedimos por mucha bendición y una vez más pido por todo aquel que quiere conocerte más de cerca en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, hermano Germán, muchísimas gracias por estar conmigo aquí en esta noche. Verdad que ha sido un placer para mí que usted esté aquí y compartir la palabra con usted. Ya hemos llegado al final. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Dele suscribirse, dele a la campanita, dele compartir, dele me gusta. Usted ayúdenos a compartir, ¿verdad? Esta transmisión. Gracias a todos los que se conectan. Saludos a toda la audiencia. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Dios te bendiga.